Buenos días otra vez y bienvenidos a la clase de la semana 5 de nuestro curso de álgebra lineal. Entonces, vamos acá. Vamos a recordar qué es lo que hemos estudiado hasta ahora, genéricamente. Ok, lo que hemos estudiado hasta ahora son ecuaciones lineales. Y según vimos la semana pasada, ¿cuál es la estructura de una ecuación lineal? AX más B igual a 0. AX más B igual a 0. ¿Sí o no? Esa es la estructura de una ecuación lineal. ¿Esa X qué corresponde? Una incógnita. Entonces le denotamos así. Ya sabemos por qué le estamos denotando así. Tenemos hasta una figura para indicar eso que está ahí. ¿Sí o no? Ok. Después tenemos condiciones. A y B son ¿qué? Números reales. Y otra condición más. A tiene que ser distinto de 0. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, la pregunta es cómo resolvemos esto. Vamos a hacerlo genérico y ustedes van a la parte práctica. Entonces tenemos que AX más B igual a 0, la repito, y normalmente ya estudiamos con detalle qué significa lo que es que si B está sumando pasa para el otro miembro restando, ¿sí o no? Entonces tendríamos entonces que A por X igual a menos B, ¿sí o no? Independientemente del signo que tenga ese menos B. ¿Está claro? Muy bien, entonces una vez que tenemos esto acá, resulta que podemos pasar el A que está multiplicando para el otro miembro dividiendo y nos queda que X es igual a menos a B sobre A. Eso que está ahí sería la solución única en el caso en que A fuera distinto de 0 independientemente del valor B. Y hay gente que escribe, para mí ahí es suficiente, pero si ustedes dicen que el conjunto solución, punto, punto acá, es el conjunto unitario menos B sobre A, entonces también está bien, yo no tengo ningún problema. Ahora, fíjense que el hecho de que A es distinto de 0 hace que nosotros podamos dividir entre A. Esa condición es importante. ¿Por qué es importante? Porque no se puede dividir entre 0. Usted no puede dividir entre 0, nunca, jamás. ¿Ok? Ni que quiera. Ok, ahora vamos a dos casos especiales. Dos casos especiales, vamos a ponerlo así. Los casos especiales son, uno, ambos cuando si A es igual a 0. Entonces podemos tener situaciones como que B es igual a 0. Si B es igual a 0, esto desaparece, ¿sí o no? Y nos queda que B es igual a 0. Entonces, si B igual a 0 es cierto, o sea que algo igual a 0, 0 igual a 0 o algo, ¿ok? Si eso es cierto, entonces ¿qué tenemos? Que el conjunto solución es el conjunto de los números reales y solamente se escribe así, ¿sí o no? Ok, de todas maneras podemos revisar ejemplos, pero no hay ningún problema ahorita porque ya nosotros hemos estudiado eso. El segundo caso es que si B es igual a 0 es falso, si eso no es verdadero, sino que es falso, entonces el conjunto solución es el conjunto vacío. Y el conjunto vacío tiene esta notación, simple y llanamente. Listo, se acabó el problema. ¿Ok? Entonces hay ecuaciones que de repente no son lineales, pero se reducen a lineales y entonces tendríamos que operar. Ya tenemos ejemplos de eso y entonces vamos a estudiar ahora. Ok, ahora, fíjense lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a agarrar el caso de una ecuación lineal y vamos a hacer variar ahí. O sea, no necesariamente que sea igual a 0. Ok, entonces vamos otra vez a la estructura. Vamos a agarrar nuestra ecuación lineal. Fíjense, ¿cuál es la estructura otra vez de la ecuación lineal? AX más B igual a 0. Está fijo el valor en igual a 0, ¿sí o no? Ok, ya sabemos que A y B son números reales, A tiene que ser distinto de 0, ¿sí o no? Ok, ya va. ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, supongan que yo hago variar esto. Entonces tomo A por X más B igual a Y. O Y igual a por X más B. ¿Ok?
ya este y también va a variar. Entonces ahí viene la situación de que nuestra incógnita se convierte ahora en variable, porque varía en valores. Entonces, para cada valor que yo le dé a X acá, perdón, vamos a obtener valores de Y acá. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir un objeto nuevo, fundamental para un ingeniero, que es lo que se llama una función. Pero como esa función viene de una ecuación lineal, entonces vamos a llamarla función lineal. Entonces vamos a ver cuál es la gráfica hoy de lo que es la función lineal. ¿Está claro? Entonces vamos acá. ¿Me siguen? Ya hemos estudiado toda esa parte de ejemplos ahí, estamos conectando lo que vimos en la clase anterior con lo que estamos, ok, tenemos ejemplos, tenemos la práctica ahí, tenemos las tutorías, tienen el libro, pueden preguntarme alguna cosa por ahí, inclusive tenemos la explicación de qué significa que si algo está sumando pasa para allá restando, si algo está restando pasa para el otro miembro sumando, si algo está multiplicando pasa dividiendo, o si algo está dividiendo pasa multiplicando, ¿está claro? Y eso es lo que vamos a hacer. Dígame. ¿Cómo? ¿Podría? Ajá, ok. Ahora, fíjense aquí otra vez, para que esté claro acá. Esto está fijo acá, ¿sí o no? Y cuando tenemos eso igualado a cero, ¿qué es lo que estamos buscando? Los valores de X que hacen que eso sea verdadero, ¿sí o no? Pero ahora yo digo que, bueno, vamos a moverlo. Ya no vale cero, sino puede valer cualquier cosa. ¿Ok? Y esa cosa lo voy a hacer variar. Entonces digo que esto vale Y, pero Y está variando. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Y variable. En ese caso estamos conformando un objeto nuevo que es lo que llamamos una función. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Vamos a la clase primero. Vamos a ilustrar cómo es el perfil de la clase, qué es lo que vamos a desarrollar, y después vamos a utilizar la clase interactiva que nos llegó. ¿Ok? Hoy es miércoles 5 de febrero de 2025 y vean acá, tenemos el perfil de la clase, tenemos objetivos, ejemplo motivacional, función lineal, vamos a hablar de pendiente de una recta, porque la gráfica de una función lineal es una recta, tenemos que hablar de lo que es el corte con el eje Y, o la constante B, porque ahora la constante B va a formar algo ahí, ¿ok? Y los pasos para hallar los intersectos de la función y cómo graficar. El resumen y la bibliografía. La bibliografía es la misma, siempre, ¿ok? Si hay algo nuevo, yo se los indico, tienen el libro de Lynn Maresek, y ese, si ustedes no entienden algo, ustedes agarran el texto, lo ponen en ChatGPT o en algún traductor, y ahí. Si no, me preguntan ahí. Tiene muchos ejemplos. Obviamente yo tengo la clase estándar como la tienen los demás, lo que pasa es que me gusta en este formato. ¿Ok? Entonces, vamos acá. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Graficar funciones lineales. Entonces, antes de hablar del ejemplo motivacional, vamos entonces a salir de acá y vamos a ver la parte interactiva acá. ¿Cuál es la parte interactiva? Esta parte de la clase que tenemos acá. Entonces vamos a buscar aquí que lo presente ahí. Ok, entonces en algún momento se paró eso. Ajá, el objetivo es graficar funciones lineales y empezamos el concepto. Ok, vamos a jugar acá. Entonces, supuestamente hay que darle esta palanca para ver. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Esto es una máquina de conversión de dólares a lempiras. Bueno, esa máquina no es esa es lo que se llama una tragamoneda. Ok, pero fíjense que aquí tenemos un signo de igual. Entonces la pregunta es, ok, nosotros tenemos $2, queremos ver cuántas lempiras es. ¿Por qué? Porque no vivimos aquí y entonces necesitamos ahí.
Entonces, la entrada son $2. Vamos a ver cuál es la salida. La salida es lempiras. Chácata. 49.2 lempiras nos dan por los $2. ¿Sí o no? Muy bien. Ok, ahora vamos a la siguiente. Supongan que ahora tenemos $4 y entonces nosotros le damos otra vez a la palanquita y ahora viene para acá. Nos da 98.4 lempiras. ¿Sí o no? Ok, vamos a parar acá y vamos a salir de aquí. Ok, entonces la pregunta es, voy a bajar esto. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de conversión de $1 por lempira? Porque eso nos decía que eran 2 lempiras, perdón, $2 eran 49.2 lempiras. Y $4 son 98.4, pero yo quiero saber cuánto es $1. Ok, ya lo ven. Ok, entonces fíjense. Vamos a encontrar ahora, ya saben cuánto es, pero yo quiero un modelo precisamente para, ¿está durmiendo usted? Yo quiero un modelo para que precisamente yo pueda decir, si yo tengo $175, ¿cuántas lempiras es? ¿Sí o no? Entonces vamos a encontrar el modelo matemático, la fórmula para encontrar el valor de la variable y. Este es el número de lempiras, ok, la salida, que define la cantidad de dinero en lempiras según la tabla. Entonces aquí vamos a meter la entrada, estos son $2, nos da 49.2 lempiras, $4 nos da 98, pero yo quiero aquí meter cualquier cantidad de dólares para saber cuántas lempiras es. Incluso no necesariamente tiene que ser un número exacto, ok, puede ser $78 con 25 centavos, por ejemplo, para saber cuántas lempiras es. Ok, ¿me siguen? ¿Seguro? Ok. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Pues resulta que este $49.2 es 24.6 multiplicado por 2 veces. ¿Sí o no? Y que este 98.4 es 24.6 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que esta entrada que está aquí multiplica a este número que está aquí para darnos la salida. ¿Sí o no? Igual el 4. 4 multiplicado por 24.6 nos da 98. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo es entonces la entrada multiplicada por 24.6. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros queremos entonces introducir, como dije antes, 78.25 centavos de dólar, entonces multiplicamos ese 78.25 por 24.6 y nos da las lempiras correspondientes. ¿Está claro? Esto es lo que se llama un modelo, ¿ok? Matemático que describe la tasa de conversión, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la conversión? 24.6 por dólar. O sea, por cada 24, por cada lempira, perdón, por cada dólar que nosotros tenemos, multiplicamos por 24.6 y obtenemos la cantidad de lempiras. ¿Me siguen? Este ejemplo es muy útil para ustedes porque no todos somos de aquí y entonces necesitamos a veces esa conversión. Hay un país vecino que es El Salvador que tiene el dólar como moneda oficial. ¿Está claro? Entonces ustedes necesitan a veces cuando van a comprar o algo saber cuánto funciona, ¿sí o no? Ok, muy bien. Ahora, el detalle es esto. Ese objeto, que es este modelo y que nos da la conversión, es lo que llamamos una función. En matemáticas, una función. Y ese término es muy importante porque de aquí en adelante vamos a trabajar con funciones. Funciones reales a valores reales. ¿Ok? Entonces el próximo curso, que es el de precálculo, debería ser un curso de funciones reales a valores reales. El próximo curso, que es el de cálculo diferencial, es un curso especial que trabaja con funciones reales a valores reales. Y el siguiente también. Está claro que es el curso de cálculo integral, que es el primero del segundo año. Ok, entonces vamos a hablar de ese concepto.
importantísimo. Aunque solamente vamos a ver la noción por ahora, entonces vamos a extenderlo después poco a poco. Entonces, en análisis matemático, concepto general de función se refiere a una regla que asigna cada elemento de un primer conjunto, un único elemento de otro conjunto. Entonces, si tenemos en la entrada el conjunto de los dólares, la salida entonces va a ser el conjunto de las lempiras. Entonces aquí tenemos la función f que asigna cada dólar 24 puntos, ¿cuánto? 24 puntos ¿qué? .6 lempiras. Es decir, que asigna a el número 2 dólares, le asigna 49.2 lempiras. A 4 dólares le asigna 98.4 lempiras. ¿Sí o no? Para entender el concepto de función, ¿me sigue? Para entender el concepto de función, imagínense lo siguiente, y vamos a establecer un pequeño debate. ¿Ok? Imagínense que hablamos del conjunto de todos los seres humanos. ¿Ok? Y tomo la regla siguiente. A cada ser humano le asigno su hijo. Entonces pregunto, ¿eso es función? Y tienen que responder para ver si estamos entendiendo o no estamos entendiendo. Si yo tomo el conjunto de los seres humanos, entonces ese es el conjunto de partida o conjunto de entrada. El conjunto de salida también es el conjunto de los seres humanos. Y la regla que estoy estableciendo es, a cada ser humano le asigno su hijo. ¿Eso es función, sí o no? ¿Sí es función? ¿Sí es función? Ok, usted es un ser humano, ¿sí o no? Ajá, y entonces le asigno su hijo. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Usted tiene un hijo? No, pero usted tiene hijos. Entonces, no, pero no. Es una regla que a cada elemento del primer conjunto le asigna un elemento del segundo. Yo estoy hablando de seres humanos como entrada, seres humanos de partida. Y estoy diciendo que la regla es, a cada ser humano le asigno su hijo. ¿Usted tiene hijos? No, o sea que usted no tiene a quién asignarle, ¿sí o no? ¿Usted tiene hijos? No, entonces no tiene. Entonces, ¿eso es función o no es función? ¿Es función? No es función. Ahora vamos aquí. Cuando dice un único elemento en el conjunto de llegada. Vamos a ver, ¿usted tiene hermanos? Ok, entonces agarremos a su mamá y le asignamos entonces un hijo. Ese hijo es único. En su caso, en el caso de su mamá. No, porque tiene más de un hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Si se puede saber. 2. Entonces, ¿eso es función por ahí? Tampoco es función por ahí. Porque hay seres humanos como todos ustedes que no tienen hijos. Entonces no puede ser función. Y hay otros seres humanos como los padres nuestros cuando tenemos hermanos que tienen más de un hijo. Entonces tampoco es función. ¿Está claro? Llévese ese ejemplo en la cabeza. Ahora, vamos a cambiar la regla. El mismo conjunto de seres humanos con seres humanos. Y a cada ser humano le asigno su madre. ¿Eso es función? Sí, ¿por qué? Todos tenemos una madre biológica, ¿sí o no? ¿Cuántas madres tenemos? Una sola. Ese es el ejemplo básico de lo que es una función. A cada elemento del conjunto de entrada o conjunto de partida le asigna un elemento del conjunto de llegada o conjunto de salida. ¿Sí o no? Entonces pregunto, a todo el conjunto de dólares o cantidades de dólares le puedo asignar un elemento del conjunto de lempiras. Sí. ¿Por qué? Primero que todo, de cantidades son positivas. Tengo desde algo en adelante, que sería lo más mínimo, un centavo de dólar, y eso lo puedo convertir en lempiras. ¿Sí o no? Ok, muy bien. ¿Está claro eso? Muy bien.
Entonces, vamos a nuestra situación. ¿Cuál es la función que tenemos ahí que no se mira? ¿Por qué no se mira? Ya vamos a ver por qué no se mira aquí abajo. Ok. ¿Cuál es la función que tenemos ahí que está describiendo la situación? Bueno, f es el nombre, x es, en este caso, variable independiente que representa a los elementos del conjunto de entrada, en este caso dólares, y 24.6 por x es lo que llamamos el valor dependiente o el valor, en este caso, de lempiras para x cantidad de dólares. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que tomamos como y o variable dependiente. Entonces, a veces también decimos que si la función es, en este caso, 24.6x, entonces tomamos y igual a f de x. Entonces, aquí tenemos x variable independiente, y variable dependiente, y también podemos escribir y como 24.6x. Y eso se les recuerda a qué? A algo lineal, que viene de algo lineal. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Me siguen? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos nuevos que tengo que introducir. Entonces, ¿qué es una función? Una función es como una caja negra. Es decir, tenemos una entrada, o lo que también le llamamos en computación un input. Aquí ocurre un proceso y resulta que tiene una salida. Pero realmente no es una cosa desconocida ahí. En el caso de nosotros, tenemos una entrada que son dólares, tenemos una salida que es lempiras, ¿y cuál es el proceso? Agarrar esos dólares y multiplicarlos por ¿cuánto? 24.6. Entonces realmente no es una caja negra. Hay un proceso ahí. Y ese proceso en este caso es un proceso de tomar la entrada y multiplicarlo por 24.6. ¿Sí o no? Allá me está haciendo ojos ahí y tal, me asusta. Me da mal de ojo ahí. Despiértese. Ya vamos al receso. Ok, ¿me siguen? Muy bien. Entonces, de todas maneras, ustedes pueden revisar la presentación interactiva. En algún momento vamos a volver a ella otra vez, pero me gusta más. Obviamente la toco, pero yo tomo lo que tengo en la presentación interactiva y lo presento así, un poquito más formal. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Ok, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Si se acuerdan del objetivo, graficar funciones lineales. Ya tenemos la noción de función, llévense ese hecho ahí. Acuérdense de que ustedes no tienen hijos. Si toman la regla de asignarle a ser humano su hijo, ustedes no entran, por lo cual no es función. Porque dice, cada elemento del conjunto de partidas se le asigna un único elemento. O, en el caso, usted tiene hermanos, su mamá no entra porque tiene más de un hijo, ¿sí o no? O su papá, ¿está claro? Pero si lo tomamos al revés y a cada ser humano le asignamos su madre, todos tenemos una madre biológica y esa madre es única. Entonces, eso sí es función, ¿está claro? Muy bien. Entonces, cuando queremos graficar, tenemos entonces que queremos graficar los pares ordenados de esa función. Ese par se llama par ordenado. ¿Por qué? Porque importa el orden. En alguna otra clase les explico qué significa eso de par ordenado desde el punto de vista matemático. Pero lo que quiero que entiendan es que importa el orden. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a escribirlo aquí abajo. Que si tengo el par ordenado 1, 2, esto es totalmente diferente al par ordenado 2, 1. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, tenemos la notación siguiente, que X, Y son los pares ordenados que tenemos, donde Y es lo que tomamos como la expresión de la función. Entonces ahí nos van a aparecer dos variables. X la variable dependiente, Y la variable, perdón, X la variable independiente, Y la variable dependiente. Cuando tengamos esto que está aquí, F corresponde al nombre de la función.
Y esto cuando se escribe ese argumento, esa variable, se escribe entre paréntesis. Y eso se lee f de x. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que f es la señora de x. Y x es el proveedor, el independiente. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, f el nombre de la función, x la coordenada x del par ordenado o variable independiente, escríbanlo ahí, y o f de x es la coordenada y del par. Por eso es que hay una relación de este tipo, y igual a f de x. ¿Ok? Entonces vamos a ir al caso de la función más básica o más elemental, que es lo que es la función lineal. ¿Me siguen? ¿Seguro? Muy bien. Después le explico qué significa eso de par para que ustedes vean que esos dos pares no coinciden. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿Puedo? Ok. ¿Voy muy rápido? ¿Seguro? Tienen que revisar entonces la grabación. ¿Ok? Yo esta tarde les subo todas las grabaciones al canal o en el portal les subo las grabaciones al enlace, los enlaces al portal. ¿Ok? Ya pueden buscar ahí el canal donde van a tener las grabaciones. Ya subí la tutoría de anoche. ¿Ok? Vamos acá. ¿Qué es una función lineal? Una función es una función lineal es una función polinómica de primer grado. O sea, aquí intervienen muchos términos aquí que tengo que explicar. Fíjense, si yo quito esto que está acá y solo tomo mx más b igualado a cero, ya sabemos que es una ecuación lineal. Si quito la igualación a cero, es un polinomio. ¿Ok? Y si ahora tomo f de x igual a esa expresión, ahora es función. Cambia. Vamos a nuestra hoja de trabajo para ilustrar eso. Vamos acá. En nuestra hoja de trabajo, entonces, fíjense, ecuación lineal. ¿Qué tenemos? A por x más b igual a 0, ¿sí o no? En este caso, x es incógnita. ¿Cómo denotamos eso de incógnita? Que no tengamos que escribirlo todo en español, ponemos este signo de acá. Un valor que queremos encontrar, ¿sí o no? Ok. ¿Cuáles las condiciones aquí? A y B, números reales, ¿sí o no? Y A tiene que ser distinto de 0. Cuando A es 0, tenemos dos casos. Si B es igual a 0, tenemos algo que es cierto, por lo tanto, el conjunto de solución es todos los números reales. Y si B no es 0, tenemos algo que es falso, entonces tenemos que el conjunto de solución es el conjunto vacío. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Ahora, yo tomo polinomio. A por X más B, así como está ese objeto. ¿Ok? No igualado a 0. En este caso, nuestra X se transforma en el rol, es indeterminada. No vale nada. ¿Ok? Y como esa X aparece con máximo potencia 1, entonces se llama polinomio lineal. Con las mismas condiciones que antes. A y B números reales y B distinto de 0. ¿Sí o no? Ok, entonces ahora fíjense esto. Agarro esos dos objetos, fíjense, este es un objeto, este es otro objeto. El primero es una ecuación, por lo tanto su x es una incógnita. El segundo es un polinomio, por lo tanto su x indeterminada, no tiene ningún valor. Pero ahora tomo aquí f de x igual a ax más b. Entonces ahora hablamos de función lineal. Y nuestra x ahora es una variable. Entonces estamos haciendo variar el valor de esa de ese x que está ahí.
Por ejemplo, en el caso de la conversión del empira, entonces la X está variando en cantidad de dólares, ¿sí o no? Muy bien, ok. Nuestra X va a variar y al ser variable es un número real y tenemos la costumbre de decir, ok, que Y es la expresión que nos da la función, por lo tanto cambiamos acá y tenemos esta expresión que está aquí. ¿Sí o no? Ahí tenemos prácticamente como que si tuviéramos una especie de ecuación lineal con dos incógnitas, X y Y. Pero como estoy hablando de que X está variando, entonces ahí vamos a indicar acá que X es variable independiente. Y acuérdense siempre que son los dólares que ustedes introducen, por ejemplo, ¿sí o no? Y Y es variable dependiente. Voy a subir un poquito acá para ilustrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos encontrar la gráfica de funciones lineales. Eso lo podemos escribir como GRA, el nombre de la función. Y eso lo escribimos de esta manera. El conjunto de los pares ordenados. X, Y. Esos están en un conjunto. Ese conjunto se llama plano cartesiano y se denota con el mismo R, pero dos veces acá. Entonces digo que esos pares ordenados están ahí. ¿Ok? Y le pongo la condición de que precisamente la segunda coordenada nos dé la imagen de la primera coordenada por la función f. Si lo quieren poner como lo teníamos antes, entonces el conjunto de quiénes, de los pares ordenados x, f de x. Y esa x es un número real. Entonces ahí tenemos la expresión de lo que es la gráfica en general de una función. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a primero expresar una función y después cómo vamos a graficarla? Una función lineal. ¿Ok? Bueno, 10 minutos de pausa y volvemos. ¿Ok? Vean el reloj, por favor. Continuamos entonces con la idea que tenemos aquí, que es graficar funciones lineales. Entonces vamos a nuestra presentación. Ahora no la veo aquí, la presentación. Vamos a bajar esto para que este icono, para que no nos estorbe. Y vamos a buscar la presentación, que no sé ahora dónde está. Vamos a tener que abrirla otra vez. Algo pasó que no nos deja abrir aquí. Vamos a ver, espero que lo arregle. Ay, ay, ay. En teoría está ahí. Yes. Ok, aquí está. Ok, volvemos otra vez. Y vamos a nuestra pantalla completa. Y recordemos que estamos entonces aquí. Entonces volvemos otra vez. Entonces, una función lineal es una función, ahora se entiende qué significa función polinómica, ¿ok? O sea, agarramos un polinomio lineal y lo convertimos en función. Entonces se llama lineal dado que su representación en el plano cartesiano es una línea recta. Pero también sabemos que es lineal porque la potencia con que aparece nuestra x aquí es 1, ¿correcto? Entonces, vamos a simplemente a cambiar el coeficiente de x, ¿ok? Y le vamos a poner un nombre específico porque es tradición. Y ahora lo llamamos m.
Entonces la función lineal es f de x igual a mx más b. ¿Está claro? Eso nos ayuda a distinguir un objeto del otro, porque cuando tenemos ecuación lineal, ¿cuál es la estructura? ax más b igual a 0. Ahora tenemos f de x igual a mx más b. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces la constante no está cambiando. Entonces m y b son constantes reales y x es una variable real. ¿Qué significa que sea variable real? Que vamos a introducir valores reales. X es nuestra variable independiente o nuestra entrada. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, la constante de m se denomina pendiente o inclinación de la recta. Eso lo vamos a estudiar ahora, un poquito más adelante. Y la constante b es precisamente el corte de la recta con el eje vertical y. Vamos a ir a nuestra hoja de trabajo otra vez. Y vamos a hablar, cuando estamos hablando de gráfica, vamos a hablar de ese R2. Ese R2 es lo que se llama el plano cartesiano. Ok, o R2. Vamos a ponerlo ahí para que se distinga R2. Se lee R2 como Artú. Ok, ¿quién es el famoso Artú? Arturito. ¿Está claro? Artú. Ok. R2. ¿Está claro? Ese plano se escribe así: un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal se llama eje X, el eje vertical se llama eje Y, o también se le llama el eje horizontal, eje de las abscisas. Y el eje Y lo llamamos eje de las ordenadas. Entonces, si tomamos aquí un X0 y aquí un Y0, ¿qué hacemos? Trazamos una recta paralela al eje Y, así punteada, y así punteada paralela al eje X, y donde se corten, que está acá, eso corresponde al punto X sub 0, Y sub 0. Por eso es que importa el orden. ¿Ok? El pie, por favor. Entonces, acuérdense que el eje horizontal también es el eje X y el eje vertical es el eje Y también. ¿Sí o no? ¿Por qué? O eje de las Ys, en plural, o eje de las X's. ¿Está claro? ¿Me siguen? Ok, entonces, resulta que las funciones lineales se pueden graficar en el plano cartesiano dado un valor de entrada, un valor de salida o un valor en el eje X y un valor que nos va a dar según la regla que nos digan en el eje Y. Y las gráficas son rectas, ¿ok? Entonces, habiendo, porque muchas veces vamos a tener estos detalles acá, pero lo van a ir aprendiendo poco a poco en el uso. Entonces, si ustedes observan esto que está acá, esta figura está tomada de Wikipedia, ok, entonces observen que tenemos que la potencia vale 1, vamos a quitar eso ahora. Entonces, los elementos interesantes aquí, no me lo borra, para ver, no me lo borra, no importa. Entonces, fíjense que en particular, este constante B o término independiente que aparece ahí es muy importante porque eso nos va a dar este corte que está aquí. Como corte sobre el eje Y es el número B, pero como punto del plano tiene coordenadas 0 porque está sobre el eje Y B porque hay corte exactamente. ¿Lo ven? De todas maneras lo vamos a practicar y lo vamos a hacer. Y la constante m es lo que se llama pendiente, que tiene que ver con la inclinación de esa recta. Y vamos a aprender a calcularla. Por eso es que aquí aparece esta longitud Q y esta longitud P. Y esa longitud está relacionada con ese valor que está ahí. ¿Ok? Lo vamos a ver y lo vamos a aprender a calcular, etcétera, etcétera. Poco a poco. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, vamos al caso de la función de conversión
de dólares a lempiras. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Primero, ¿qué unidades tiene la pendiente? En la función anterior de conversión de dólares a lempiras. Bueno, la pendiente es precisamente esta constante que tenemos aquí, que la estamos tomando en rojo. ¿Ok? Si ustedes observan esa función que está ahí, ¿cuánto vale el B? No, no. Despiértese porque está durmiendo ahí. Póngase a escribir. ¿Ok? Vamos otra vez. ¿Cuál es la estructura? Vamos a nuestra línea, a nuestra hoja de trabajo. Es importante esto, una hoja nueva. Si estamos hablando de función lineal, así como pasó con la ecuación lineal, pero ahora con función, ¿cuál es la estructura? Mx más b. ¿Sí o no? Ok. Ese m y b son números reales. ¿Ok? Y ahora aquí sí, b puede ser, m puede ser 0. Pero vamos a ver primero qué tenemos ahí. ¿Sí o no? Ok, ¿cuál es la función de conversión? ¿Se acuerdan? El mismo f de nombre igual a ¿cuánto? 24.6x. ¿Sí o no? ¿Más qué? ¿Cuánto? 0. Entonces, ahora vamos a reconocer y vamos a aprender a reconocer. ¿Cuánto vale m? 24.6. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale el b? 0. Pendiente con eso porque es muy importante. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok. Ahora ese m va a relacionar dólares y lempiras. ¿Ok? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale ese valor? O sea, ¿en qué unidades está medido eso? Porque eso tiene que estar medido en una unidad. ¿Sí o no? Entonces observen. Vamos a escribirla otra vez y ustedes me dirán. Ok, entonces, otra vez, la voy a escribir otra vez, pero un poquito más abajo, 24.6, y aquí viene aquí el X, ¿sí o no? Entonces, cuando entra algo aquí, ¿entra en qué? ¿Cuál es la entrada de esta función de conversión? Dólares. ¿Sí o no? Ajá. Y cuando sale, sale en lempiras. ¿Sí o no? O sea que aquí entran dólares y entonces salen lempiras. ¿Qué quiere decir esto? Que mi dólar que entra se tiene que cancelar con algo aquí. ¿Sí o no? Ajá. Entonces vamos a escribir. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, ese dólar se va a cancelar aquí con esto que va acá. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que se cancelaría, ¿sí o no? Pero yo quiero que salgan lempiras, entonces tendríamos que multiplicar aquí por lempiras, ¿sí o no? Entonces, nuestro m aquí, ¿en qué unidades está? Lempiras, falta algo, entre dólares o sobre dólares, ¿ok? Ahora sí, vamos otra vez entonces acá, ¿me siguen? Ok, entonces, si tenemos que m, que es nuestro caso acá, que vale 24.6, resulta que tendría que estar, eso lo vamos a ver ahora, medido en qué, en lempiras sobre dólar, para que cuando yo multiplique acá dólares, se cancelen los dólares y me queden las lempiras. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Esas son ideas que después vamos a comprobar, que quiero que vayamos poco a poco ahí. Ajá, ahora, ¿qué significa
¿Qué significa? Vamos a ponerlo más grande. Obviamente se me va a mover lo que había escrito, pero ustedes están ahí. Ah, no, no se movió. ¿Qué significa el valor de m en la función dada? Bueno, significa aquí, este 24.6, que por cada dólar que yo introduzca aquí, vamos a obtener 24.6 lempiras, ¿sí o no? Entonces, si aumentamos la cantidad de dólares, entonces vamos a tener un incremento de 24.6 lempiras, ¿sí o no? Es decir, que si introduzco 80 dólares, 80 por 24.6 lempiras vamos a obtener. Muy bien. Entonces, cada dólar que aumente, aumenta las lempiras, pero ¿en cuánto? En 24.6. Ok, por último, importante todas estas preguntas de exploración. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a conectar nosotros los valores que tenemos con la pendiente o ese valor que acompaña al X? Ok, siempre lo que acompaña a X lo llamamos pendiente. Ok, entonces vamos otra vez a la tabla. Ok. La tabla originalmente, cuando nosotros vimos la ruleta esa, entraron 2 dólares y salieron 49.2 lempiras. Después entraron 4 dólares y salieron 98.6 lempiras, ¿sí o no? Ok, si entra 0 dólares, ¿cuántas lempiras obtengo? Está claro, ¿no? ¿Sí o no? Ok, estamos viendo un proceso de entrada, salida y ya sabemos cuál es la caja negra. La caja negra es la entrada multiplicada por 24.6. ¿Sí o no? Ok, si entonces entra un dólar, ¿cuántas lempiras obtenemos? 24.6. Ok, entonces vamos a agarrar estos dos que están acá. Ok, estas dos primeras filas ahí. Ok, y vamos a llamar delta X a la diferencia que hay entre este y este, o sea, entre el 4 y el 2. Siempre positivo o en ese orden, este primero y después el otro, ¿ok? Entonces, 4 menos 2, ¿cuánto nos da? 2. Y ahora tomo este resultado acá, 98.4 le resto 49.2, ¿cuánto nos da? 49.2. ¿Por qué? Porque obviamente es el doble, ¿sí o no? Ok. Entonces ahora voy a tomar el cociente entre el delta X, este es letra griega delta mayúscula. Delta Y lo vamos a dividir entre delta X para ver qué relación hay. Entonces tenemos 49.2 entre 2, que es el delta Y entre delta X, nos da ¿cuánto? 24.6 ¿qué? Lempiras sobre dólar. También la gente tiene la mala costumbre de decir lempira por dólar. No es lempira por, porque eso significa que estaría multiplicando, pero no está multiplicando, está dividiendo. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora supongamos que hacemos lo mismo con las otras dos columnas, filas. Entonces vamos a tomar el delta X de las otras dos. Entonces restamos. 1 menos 0, ¿cuánto da? 1. Y ahora tomamos estos dos. 24.6 menos 0, 24.6. Y ahora divido. 24.6 entre 1 nos da ¿cuánto? Las mismas 24.6 lempiras sobre dólar. ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Que si yo tomo dos filas acá y opero de esa manera, obtengo un valor constante. Y ese valor constante es precisamente la pendiente de esa función lineal o el coeficiente de X, ¿sí o no? Muy bien. Supongamos que tomáramos entonces este y este, en el orden que sea, no importa. Por ejemplo, 4 menos 1, ¿cuánto nos da? 3. 98.4 menos 24.6, ¿cuánto nos da? ¿Alguien tiene calculadora? Calculemos ahí, por favor. Todo el que tenga calculadora, sáquela. Vamos a sacar la cuenta. Entonces, si tomamos entonces delta X como 4 menos 1, y si tomamos delta Y como 49.2 menos 24.6, obviamente esto da 3 y obviamente esto da ¿cuánto?
¿Cuánto? No escucho, por favor, más alto. ¿Cuánto? 24.6. ¿Sí? 98 menos 24. Perdón. 98. Esto está mal. 98.4. Ok, ¿cuánto nos da? 70.2. Ahora, 8. Ok, entonces el delta Y entre delta X es 73.8 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da eso? 24.6. ¿Lo ven? Esa es una relación que nos da entre dos puntos sobre el plano cartesiano. Ok, vamos atrás. Precisamente esto que está acá, el Q que aparece acá es delta y el P que aparece acá es delta X. Quiere decir que la pendiente es delta Y sobre delta X independientemente de los puntos que tomemos ahí. ¿Lo ven? Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular eso? Ok, cuando ya lo tenemos no hay ningún problema, pero después entonces vamos a ver cuando no lo tenemos, ¿cómo lo calculamos? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen? Muy bien. Dígame, no escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? Ok. Entonces observemos que, fíjense que el delta Y y el delta X que tenemos ahí, recordemos que vamos a utilizar este color acá. Esta es delta griega mayúscula. ¿Ok? Esa es la letra griega delta, pero mayúscula. Entonces resulta que la pendiente es entonces delta Y entre delta X. Y si tenemos dos puntos X1, Y1 acá, ¿por qué? Porque aquí tenemos este corte acá, esto vale X1, esto vale Y1, igual acá, esto vale X2, esto vale Y2, entonces delta Y es precisamente esta longitud que está acá, que voy a señalar aquí en verde, ¿ok? Longitud, ¿ok? Y el delta X es esta longitud que está acá, longitud. Entonces cuando tenemos longitud, restamos el mayor menos el menor, ¿ok? O tomamos valor absoluto, pero vamos a tomar el mayor menos el menor, ¿está claro? Entonces el valor de la pendiente nos da eso. Y resulta que el valor de la pendiente mide algo, mide este ángulo de inclinación que tiene la recta que estamos considerando. ¿Ok? Entonces, eso después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mientras tanto nos queremos conformarnos cómo se calcula la pendiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Vamos a ilustrar entonces un ejemplo. Y pregunta, si ustedes ven la presentación interactiva, van a ver que tienen una recta donde tienen un carrito que está subiendo una cuesta. Y resulta que la cuesta está dada por estos valores que está acá. La función es f de x igual. F de x se pronuncia así, igual a 2x. Eso corresponde ahí a lo que llamamos a veces el y. ¿Ok? A veces no me gusta poner todas las variables juntas porque confunde. O pongo f de x igual a 2x o pongo y igual a 2x. Pero, ok, entonces, fíjense, si nos vamos al principio, aquí tenemos entrada y aquí tenemos salida. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la caja negra en este caso? F de x igual a 2x. O también la llamamos y igual a 2x. ¿Está claro? Entonces, fíjense que en este se puede introducir un conjunto de datos.
Si tenemos entonces entrada 0, multiplicamos acá 2 por 0, da 0. Si tenemos entrada 2, 2 por 2, 4. Es la salida, ¿sí o no? Si tenemos entrada 3, entonces la salida es 6. Ok, habiendo escrito así, ¿cómo se escriben los puntos que están sobre la recta? Díctenme de lo que tenemos ahí. ¿Qué puntos escribo? 0, 0. No se dice coma, pero usted dice coma, la gente le entiende. Pero usualmente no decimos coma 0, ¿ok? Después, siguiente. ¿Qué punto es? 2, 4. Siguiente. 3, 6. Ok, ustedes pueden decir cuál es el siguiente, ¿sí o no? Si ponen 4, ¿qué nos da? 8. Muy bien. ¿Está claro? Ahora quiero que calculemos porque fíjense, es obvio que nuestra pendiente es 2, ¿sí o no? Ok, ahora, en este caso, la función es f de x igual a 2x. Otra vez, ¿cuánto vale el m? 2. ¿Y el b cuánto vale? Muy bien. Entonces, podemos calcular delta x y delta y por separado y comprobar en efecto que eso nos va a dar la pendiente, el cociente entre ellos, ¿sí o no? Entonces, podemos tomar ¿quién acá? Tomamos estos dos, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuánto vale el delta x de ellos dos? 2. 2 menos 0, 2. Ok. Y estos dos acá, ¿cuánto nos da? 4. Entonces, el correspondiente delta x entre delta y es, perdón, al revés. Siempre al revés. Delta y entre delta x. Es 4 entre 2 nos da 2. Ok, pudimos haber tomado, por ejemplo, ahora solamente para variar, este y este, ¿sí o no? Ok, entonces, 3 menos 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Delta y entre delta x. 3 menos 0 da 3. Y ahora tomo 6 menos 0, ¿cuánto da? 6. Entonces nos da aquí, ¿cuánto? 6 entre 3, 2, igual. ¿Está claro? ¿Qué nos da esa cociente o esa división de ese delta y entre delta x? Nos debe dar siempre este valor que está aquí, que es el valor de la pendiente, que es el coeficiente del término x. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, en este caso, la inclinación está a 2. ¿Ok? Independientemente de que qué signifique eso, tiene inclinación, digamos, 2. Vamos a otra situación. Bueno, aquí está la gráfica. Si ustedes observan, entonces, en 0 daba 0. En 2, fíjense, vamos a subir por acá, llega aquí a este que está acá. ¿Qué punto es ese? 2, 4. Y en 3 sube hasta acá. ¿Qué punto es este? 3, 6. Y en 4 llega hasta acá. ¿Qué punto es este? 4, 8. ¿Qué punto es este que está aquí? 0, 0. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Entonces observe, pudimos haber inclusive hecho lo siguiente, dibujar dos puntos y trazamos la recta que pasa por esos dos puntos. Nosotros lo vamos a hacer ahora más tarde, pero mientras tanto, aquí. Ok, entonces vamos acá. Cuando tenemos la situación de que aquí le cambie el nombre, ¿por qué le cambia el nombre? Porque no se puede llamar la misma F, ¿sí o no? Entonces 4x, entonces entrada 3, salida 12. Punto del plano 3, 12. Ajá, entrada 6, salida 24. Punto del plano 24. Ok, entrada 7, salida 28. Punto del plano 7, 28. Ajá, ¿cuánto dan los deltas? Por ejemplo, si tomo estos dos, delta x, ¿cuánto da? 6 menos 3, 3. Y delta y, ¿cuánto da este delta y? 12. Entonces nos queda que nuestro delta y entre delta x es igual a 12 entre 3. Y eso nos da 4. ¿Quién es ese 4?
este coeficiente que es la pendiente. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Hasta ahora todo está claro. Ok, entonces, ¿cómo es la gráfica? Bueno, dibujamos puntos. Puede ser este que está acá, que era 0, 0. O, ¿cuál otro? Este que está acá, aquí, que era, ¿cuánto? No, este es 2, 12. Ok. 3, 12. Ok, muy bien, gracias. ¿Está claro? Ok, ahora vamos a poner las dos gráficas juntas para ver quién es más inclinada. Entonces, acuérdense que la verde es la F y la azul es la G. Aquí están las dos. Si ustedes tienen que subir una cuesta, ¿cuál es la más difícil? ¿La azul o la verde? Ajá, tiene más inclinación, ¿sí o no? Ok. ¿Sí o no? ¿Se nota? Ok, muy bien. Pero viene la pregunta es, ¿cómo graficamos eso de una manera natural? Ok, aquí usé GeoGebra, pero yo quiero hacerlo natural. Ok, hasta ahora ¿qué tenemos? Que a mayor pendiente de la carretera, mayor inclinación. Y entonces nos cansamos más. Pero si es menor la pendiente, menor inclinación. ¿Sí o no? Ok. Entonces, aquí vamos a practicar. Supongamos que, supongamos que vamos a identificar la pendiente M y el valor con el corte con el eje Y, que es el número B, de las siguientes funciones. Si quieren, pongan esto entre paréntesis para indicar que este B es una cosa aparte, ok, que no es el Y, B, no es I, B, sino corte con el eje Y, que es el valor de B. ¿Sí o no? Entonces, supongamos que tenemos la función 2x más 1. ¿Cuánto vale el M? 2. ¿Y el B? 1. Ok. Supongamos que tenemos una situación como esta. 2x menos raíz cuadrada de 3y igual a 5. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué deberíamos hacer? Escucho ofertas. ¿Ah? Ordenarlo. O sea, eso tiene nombre en matemáticas. Despejar. ¿Despejar quién? No, la X no se despeja. Se despeja Y porque siempre estamos hablando de Y igual a F de X. Esa F de X es una expresión lineal de la variable independiente X. ¿Está claro? Entonces despejamos Y. Muy bien. Entonces, para despejar Y, es obvio que pasamos el 2X para el otro miembro restando, ¿sí o no? Y una vez que tenemos esta expresión, entonces pasamos el menos raíz cuadrada de 3 dividiendo. Una vez que lo tenemos dividiendo acá, lo separamos en 2. ¿Ok? Entonces, en el primer caso lo voy a ordenar como dijo la compañera, menos 2x sobre menos raíz cuadrada de 3, menos con menos se cancela y queda esta expresión que tenemos acá, este número que está aquí. Y en el otro, obviamente, él tenía el signo negativo abajo y arriba positivo, por lo tanto da negativo. Y aquí se aplica una convención, que es que el signo de la fracción o uno se lo asigna a toda la fracción o uno se lo asigna al numerador, pero no al denominador. ¿Ok? Cuando apareció aquí es porque aquí se va a cancelar con el de abajo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, una vez escrito de esta manera, reconocemos que este nos da nuestro M y este con todo y signo nos da el B. ¿Lo ven? Dígame. Ese número estaba ahí. Ese número estaba dado ahí. ¿Ok? Esa es la expresión que tenemos originalmente. ¿Usted se refiere a esta raíz? ¿Usted se refiere a esa raíz? Sí, esa es la expresión. ¿Ok? Que usted tiene que calcular ahí. La próxima vez yo primero. ¿Ok? ¿Está claro? Dígame.
No, no hace falta, no hace falta. No hace falta racionalizar. Ustedes deben saber racionalizar, pero en mis clases no hace falta racionalizar. ¿Cuál es el problema? Que tengamos una raíz abajo. Ajá, de hecho, ¿dónde tienen las raíces los árboles? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dígame. ¿Cuál signo menos en medio? Este. Bueno, porque precisamente cuando yo vengo para acá, este está positivo y este negativo. Y acabo de decir que el signo de una fracción se le asigna o a toda la fracción, por eso está en medio, o al numerador, al denominador no. ¿Ok? Esa es la costumbre. ¿Está claro? ¿Ahora lo ves? ¿Sí o no? ¿Alguna otra pregunta? Porque quiero la expresión. ¿Cuál es la expresión de una función lineal? Repítanmelo ahí. ¿Cuál es la expresión de una función lineal? Mx más b. Quiero la x aquí primero, para que siempre tengan la misma estructura. ¿Ok? Por eso. Obviamente lo puedo escribir al revés, pero esa es la estructura que nosotros tenemos mentalmente. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Todos están claros entonces? Ok. Ahora vamos a utilizar lo que llamamos el método de los intersectos. Intersectos son los cortes con los ejes, dada una expresión de ese tipo. Entonces, identificamos primero los valores de la pendiente y el corte con el eje Y. Aquí sí puse entre paréntesis, o sea que lo voy a modificar y cuando los vuelvo a subir al portal así. Entonces, esta palabra, la primera vez que yo la escuché fue aquí. Bueno, yo la mantengo porque aquí es una costumbre. Si buscan en la RAE no está así, pero yo la mantengo porque como toda la jerga de acá, la respetamos. Entonces, si hablamos de intersectos, por eso usamos la letra I. Entonces, tenemos dos intersectos o cortes con los ejes, con el eje Y y con el eje X. El intersecto con el eje Y está dado por este valor B, que tenemos en la expresión. O sea, ese está gratis. Es fácil. Porque cuando tenemos la expresión, vamos a escribirla como siempre. ¿Cuál es la expresión de una función lineal? Mx más b. ¿Sí o no? Entonces, si x vale 0, sustituimos. F de 0 es igual. M por 0 más b. ¿Qué nos da? B. 0 más b, que nos da b. ¿Sí o no? Entonces, ese intersecto, ese b, valor de b, nos da el I sub y, que es 0 en x, b. ¿Está claro? ¿Sí o no? Muy bien. Y ahora, entonces, cuando tenemos y igual a 0, usamos la otra situación. Y igual a mx más b, y entonces tomamos y igual a 0, y entonces nos queda 0 igual a mx más b. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Una qué? Una ecuación lineal. ¿Y cuál es la solución de esa ecuación lineal? Menos b sobre m, porque m no vale 0. ¿Lo ven? ¿Y quién es el intersecto en ese caso? En x es menos b sobre m, 0. O sea que estamos conectando todo lo que hemos visto, ¿sí o no? O sea que todo lo que hemos visto lo tenemos que usar para lo siguiente. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al plano cartesiano, graficamos este punto y unimos esos puntos por una recta y tenemos la gráfica de la recta. ¿Está claro? ¿Me siguen? Entonces, vean el procedimiento. Identificamos M y B. Después buscamos los intersectos.
Cuando hacemos x0, obtenemos 0b. Y cuando hacemos y igual a 0, resolvemos la ecuación y tenemos el valor de la ecuación igualada a 0, 0. Y tenemos ese valor ahí, esos dos puntos. Y después bajamos a la gráfica, vamos al plano cartesiano, graficamos los puntos y trazamos las rectas. ¿Ok? ¿Me siguen? Muy bien. ¿Puedo continuar? Vamos a ilustrar eso. Entonces, vamos a graficar esa función lineal que tenemos ahí. 2x menos 1 es la función. Tiene nombre f, f de x igual a 2x menos 1. ¿Cuánto vale n? 2. ¿Cuánto vale b? Menos 1. Entonces, ahora vamos con los intersectos. Si y vale 0, igualamos 2x menos 1 a 0. ¿Sí o no? Y encontramos la solución. ¿Cuál es la solución? X igual a 1/2. Aquí no es necesario que escriban conjunto solución, solamente el valor. ¿Sí o no? ¿Cuál es ese intersecto? 1/2, 0. ¿Ok? ¿Está claro? Y el otro es gratis, porque si x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos 1. ¿Cuál es el intersecto? 0 menos 1. Aquí está ese menos 1. ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a graficar qué puntos. 1/2, 0 y 0 menos 1. El orden que usted calcule los intersectos es irrelevante, siempre y cuando los tenga ahí. ¿Está claro? Entonces, vamos acá. Yo tengo la gráfica ya, mañana la hacemos con GeoGebra. Entonces, sobre el eje X está el intersecto en X, ¿ok? O el corte con el eje X, o sea, el punto 1/2, 0, 0.5, ¿ok? 0. Y sobre el eje Y está el otro intersecto, 0 menos 1. Entonces trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Eso que está ahí lo hice yo con GeoGebra. Dibujé los puntos por separado, mañana se los enseño, y después trazo la recta que está ahí, es decir, escribo la función y obtengo el resultado. ¿Lo ven? Ahora, ¿está claro la situación? ¿Sí o no? Entonces, un comentario aquí que quiero que quede grabado. Resulta que toda función lineal nos da una gráfica, siempre su gráfica es una recta. ¿Ok? Pero no todas las rectas nos dan función. Las únicas rectas que no nos dan función son las rectas verticales. Eso no nos da función. ¿Por qué? Porque supongamos que a esa persona le asigno algo, entonces le estoy asignando a una sola persona infinitos valores. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta, está grabado. La gráfica de una función lineal es una recta, pero no toda recta nos da una función lineal. Las únicas rectas que no nos dan funciones lineales son las rectas verticales. Todas las demás sí. ¿Ok? Muy bien. Y las rectas horizontales tienen pendiente 0 porque no tienen pendiente, pero sí nos dan función. Ok, vamos a otro ejemplo para ilustrar. Supongan que la función lineal está dada por una expresión de esa forma, donde tenemos las dos variables, x y y. Entonces, observen, grafique la función lineal y nos dice menos x menos 2y igual a 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de hacer cualquier cosa? ¿Despejar quién? Y, correcto. Una vez que despejamos y, tenemos la expresión de la función, ¿sí o no? Entonces, si nosotros despejamos y, es obvio que estamos viendo acá. El x que está restando pasa para acá sumando, ¿sí o no? Y el menos 2 pasa para acá, salud. Pasa para acá dividiendo. Entonces, cuando separo, como aquí tengo positivo entre negativo, me va a quedar negativo. Entonces, el signo se lo pongo a toda la fracción. ¿Está claro? Y el otro también queda negativo. En otras palabras, nuestra f de x es igual a ¿quién? Menos 1/2 de x menos 3/2. ¿Lo ven?
Y igual a una expresión, esa es la función, en este caso lineal. ¿Está claro? Ahora pregunto, ¿cuánto vale el m? Menos un medio. Ahí está incorrecto. Ah, no, está menos un medio. Está incorrecto esto que está aquí, le falta un signo, ¿sí o no? Yo lo corrijo después. Menos un medio, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale el b? Menos 3 medios. Si lo quiero ubicar con regla, sería 1.5, menos 1.5, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuáles son los intersectos? Cuando tomamos y igual a 0, estamos buscando el corte con el eje x o intersecto en x. Ponemos y igual a 0 empezando acá y obtenemos que el x vale menos 3. ¿Sí o no? Aquí originalmente. ¿Sí o no? Si esto desaparece, nos queda menos x igual a 3 o nos queda x igual a menos 3. ¿Sí o no? ¿Quién es el corte? Menos 3, 0. Porque el y vale 0. Este y va para acá. ¿Ok? Y el otro es el fácil, que es el valor de b. ¿Sí o no? Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale el y? Menos 3 medios. ¿Quién es este? El b. ¿Quién es el corte entonces? 0 menos 3 medios. ¿Qué hacemos? Dibujamos esos dos puntos. Entonces dibujamos menos 3, 0 y 0 menos 1.5 o menos 3 medios y trazamos la recta. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende? Tienen que usar GeoGebra para que los ayude ahí, en todas las situaciones. ¿Ok? Entonces mañana vamos entonces a construir la ecuación dado los puntos. Ya va. Segundito que me quedan 30 segundos. ¿Qué es lo que hemos estudiado o aprendido en esta clase? A graficar funciones lineales. ¿Con qué? Pendiente y corte con el eje Y. Buscamos intersectos, dibujamos puntos, trazamos rectas. ¿Sí o no? Ok. Acuérdense que mañana tenemos clase a las 6:30 de la mañana. Así que puntualidad. ¿Ok? Hasta mañana y después les subo el video. Hasta luego. Eso es para practicar. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.